Se oye. Bajito, pero sí. Bien, digo, buenas tardes, bienvenidos al Centro Asturiano. Hoy la mayoría sois de la casa. Entonces, tengo que explicar qué es el Centro Asturiano, porque lo sabéis tan bien como yo. Y entonces vamos a ir directamente con lo primero. Las disculpas de nuestro presidente. El micrófono está bien. Suena porque a lo mejor es que tengo poquita voz. Decía que las disculpas de nuestro presidente que no puede estar, y como estamos en Semana Santa le vamos a disculpar, vamos a perdonarle. En otra ocasión ya veremos. Bueno, don Fernando Acar nos ha dado aquí conferencias muy interesantes. Yo por lo menos no he tenido el placer de escuchar a don Antonio aquí en este marco. No sé si has estado alguna vez. No. Bueno, van a dar una conferencia a dúo. Entonces estamos muy interesados, sobre todo por este título, porque, bueno, por lo menos el agua ya ha venido, el whisky no ha llegado todavía, porque el título es un título fuerte. Esta charla, que como dice, la van a dar conjuntamente, lleva ese título de la Ice Harvard, que es cosecha del hielo, y el Whisky on the Rocks. El señor Serrano, don Antonio Serrano, es director comercial de Procubitos, muy apropiados para el whisky. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y en la UNED. Sus inicios profesionales se desarrollaron dentro de los sectores de la telefonía y del inmobiliario, como comercial de varias empresas. Posteriormente, por espacio de 5 años, fue gerente de un par de centros comerciales y otros 14 como director nacional inmobiliario en una compañía líder en el mundo de la distribución, hasta su incorporación a Procubitos. Fernando Acar lleva trabajando casi 40 años en su profesión de Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Estudió en Madrid y ahora, según Bolonia, es ingeniero civil. Se supone que al decir Bolonia es la Universidad de Bolonia, ¿no? ¿Es eso? Es la ciudad, ¿no? Es el acuerdo que hubo en Bolonia, el acuerdo. Que se cambian las titulaciones. Bien, vale. Su actividad profesional está muy ligada a las carreteras y a los túneles, habiendo trabajado en Badajoz, Valladolid, Asturias, Grecia y Madrid. Ha publicado varios libros y muchas cosas sobre túneles, hidráulica, óptica, asuntos costumbristas y un poco de historia. De todos sus escritos se destaca el libro que sobre la historia del Pajares ferroviario de toda la vida publicó no hace mucho y que fue presentado en este mismo centro en febrero del año pasado. Antonio Serrano y Fernando Acar se conocen desde hace años, pues la empresa Procubitos tiene su sede en Cádiz y Fernando tiene muchos antecedentes familiares en San Fernando. Ellos han organizado su exposición para que, de forma cronológicamente ordenada, contarnos algunas cosas sobre la historia del hielo. Fernando Acar, en la primera parte, se ocupará de los antecedentes del hielo, del que todos, ricos y pobres, ahora podemos disfrutar, pero no siempre ha sido así. Antonio Serrano, en la segunda parte, tratará del hielo en cubitos, que tan popularmente es en nuestros días. La importancia de Procubitos en el mercado internacional nos brinda la oportunidad de adentrarnos de la mano de Antonio en el estado del arte de la producción, almacenaje y distribución en los tiempos modernos del hielo que todos consumimos. Es un título, pues eso, un poco incógnita, pero seguramente al final va a resultar interesante. No sé si habrá whisky, me parece que no, porque esto es una casa seria y no tenemos que invitar
a consumir alcohol. Así que vamos a hacerlo por la vía la vía sana. Beberemos agua, el que quiera puede acercarse. Y nada más. Yo me bajo porque me gusta ver las cosas de frente. Me gusta ver las cosas de frente, de verdad. Entonces me bajo ahí para verlas. Muchas gracias. No me pongo ahí porque no te quito de ver, ¿no? No, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a estas horas. Gracias al Centro Asturiano por su siempre amable presentación. A mí me encanta venir aquí porque, bueno, se dice lo de siempre. Yo he estado muchos años en Asturias, ¿no? Pero es que me encanta. Dices, hombre, ¿por qué es Asturias? No, porque hay centros que te tratan bien, otros, no sé por qué además. O sea, me encuentro realmente a gusto aquí. Bien, perdonad. Como has dicho, efectivamente, eso de whisky, no va a haber whisky porque este es un centro muy serio. Cuando yo termine de escribir una cosa muy larga que tengo sobre lo que ahora os voy a contar un resumen, desde Colombia, hace 2 días, me mandaron una nota que decía, resumo, prestigiosas universidades han revelado los perniciosos efectos que para la salud resultan de algunas combinaciones con el hielo. Este señor es de Procubito, es un fabricante importantísimo de hielo. Y me dicen, te digo las combinaciones peligrosas. El brandy más hielo daña el riñón. El ron más hielo daña el hígado. El whisky más hielo daña el corazón. El vodka más hielo daña el cerebro. Obviamente, siempre está la palabra hielo, concluyen que el inocente hielo... La culpa es del hielo. Es de hielo, como bien acabas de decir. No acabas de decir eso. Acabas de decir que no había whisky porque era dañino. Luego hay que beber whisky sin hielo. No, por favor. Puedes beber lo que queráis, pero No le hagan caso, no le hagan caso. Lo mejor para la reunión es... éramos amigos, hasta yo creo... ahora. Hombre, pero podemos retomar las cosas, ¿no? Muy bien. ¿Las retomamos? Os voy a resumir de qué vamos a hablar, porque el título desde luego es raro. Vamos a hablar de algo muy vulgar, de insulso, etéreo, como es el hielo. La verdad que no tiene el menor interés, a priori. Espero que a lo largo de la charleta todos descubramos que el hielo es una cosa muy seria, y yo creo que es tan importante en la revolución que supuso, esa es mi opinión, a ver qué opináis después de esta charla, una revolución tan importante en la vida como pudo ser la rueda, la herradura, los estribos o la collera. Es eso que se pone a los animales de tiro para que no se ahoguen. Esos fueron inventos importantísimos en la historia de la humanidad, y yo creo que el hielo puede estar perfectamente entre ellos. En la primera parte de esta charla, la que me voy a ocupar yo, comenzará en 1806, fecha en la que un bostoniano, un señor de Boston que se llamaba Frederick Tudor, decide comprar un barco, digo en 1806, y llevar 130 desde Boston a la isla caribeña de Martinica, decide llevar 130 toneladas de hielo. Vamos a ver en esta primera parte de dónde sacó el hielo, por qué se le ocurrió la idea, y luego vamos a ver ese inicio que fue en el 1806, en qué acabó a lo largo de 60 años que fueron la historia de este señor. Bien, eso es la primera, esa va a ser el grueso de esta primera parte. Terminaré esta parte hacia 1930, que es cuando llegan los frigoríficos para producir frío y los congeladores para producir hielo, porque no es lo mismo producir frío
que producir hielo, eso lo sabemos todos. La segunda parte, cuando yo ya he terminado, interviene mi hasta ahora amigo Antonio, de Procubitos, que nos va a hablar de cosas ya de hoy, de los cúbitos de hielo. ¿Por qué hemos organizado esta charla así? No es que yo sea más importante o que sepa más, yo creo que es él, o era. Pero lo que pasa es que cronológicamente lo hilamos, parece ser que de forma más clara. Vamos a ver qué se hacía antes para refrescar, para tener cosas frías. ¿Qué se hacía? ¿Lo veis bien? ¿O apagamos la luz? ¿O no hace falta? ¿Se ve bien? Se ve bien. ¿Qué se hacía? Pues para refrescar la casa, pues se baldeaban. Eso en Andalucía, que mi madre era andaluza, en San Fernando era muy frecuente, como había patios interiores, por las noches se regaba un poco y al caer la tarde se cerraban las puertas y más o menos se evaporaba, eso es el efecto botijo, se evaporaba y refrescaba el ambiente. En otros sitios se colocaban, en sitios desérticos, se colocaban en los huecos, en ventanas, en puertas, en cualquier hueco se colocaban telas que alguien se encargaba de humedecer por la noche y cuando bajaba la temperatura con el frescor de la noche, el poco aire que había atravesando esas telas húmedas refrescaba relativamente las casas. Era una forma que había para conseguir cierto frescor. Para conservar los alimentos, para poder comer, ¿qué se hacía? Conservas en salazón, en escabeche, ahumado, se secaban los productos, se conservaba en aceite y luego lo que siempre se ha hecho es mantener el animal vivo hasta el día que te lo comes. Eso es la forma de comerte fresco al bicho. Siempre tenías la carne fresca. Y también la caza, obviamente, ¿no? ¿Y qué otras formas había? Había hielo, había nieve. En Persia, desde hacía mucho, ya tenían una técnica desarrollada capaz de producir hielo. Lo producían en las montañas, finas capas de hielo, lejos de los sitios donde se almacenaba, lo traían a los sitios de almacén, que en Persia se llamaban los yakal, que hay muchos. Y bueno, y ahí los que tenían dinero podían disfrutar de frescor. En España, durante muchos años, durante siglos, si tenías dinero, podías disfrutar de frío porque se traía, por ejemplo, voy a poner el caso Madrid, en Guadarrama había neveros, la nieve que todavía sigue, bueno, iban en invierno, recogían de los neveros, es decir, los sitios donde se acumulaba la nieve, y los metían en pozos, como vemos ahí, se transportaban con mulas hasta el pozo, eso estaba en la sierra. En verano, que es cuando realmente necesitas el hielo, porque en invierno está frío, ahora mismo yo en mi casa no le echo cubitos al agua, abro el grifo y bebo directamente, pero en verano me gusta que esté fresca. Entonces, ¿qué se hacía? Siempre se ha hecho, y en toda España y en todas las islas, y en toda Europa, yo creo que en todo el mundo, se bajaba en invierno, se guardaban esos pozos, en verano se traía a Madrid. En Madrid había otros pozos, por ejemplo en Bilbao había un pozo de nieve. Si tenías dinero, en verano ibas a por ello. Era una cosa cara. Cara era transportar hielo, conservarlo. Bien. O sea que no estaba al alcance de cualquiera. Aparece un señor, que es lo que vamos a hablar, que se llama Frederick Tudor, bostoniano. ¿Quién es este señor? ¿Y por qué hace esto? Bueno, Frederick Tudor, como he dicho, es un bostoniano, perteneciente a la élite absoluta de Boston, toda su familia, su mujer también, su madre y su padre era un abogado muy rico de Boston, pertenecía a una casta, a una clase que ellos mismos se identificaban como la Boston Brahmin, es decir, la élite Boston quiere arrastrar de los brahmanes, que es en la India el top, y ellos
importaron eso, por decirlo así, para tener un calificativo que los distinguiera. O sea, que el nivel de la familia Tudor era altísimo. Bien, hacia 1800, muy pocos podían disfrutar del hielo, pese a que en Boston, ya desde 1600, los ricos podían disfrutar del hielo. Los Tudor, esa familia que digo, como eran ricos, eran de los que disfrutaban del hielo. Entre sus múltiples fincas se compraron una a unos cuantos kilómetros de Boston, que tenía un lago, el Rockwood. El lago, allí se llama, los lagos se llaman Pond, Rockwood Pond, Rockwood Lake o Rockwood Lago, como queramos llamarlo. Estaba en una zona que veremos ahora, cerca de Boston, es decir, en Nueva Inglaterra. Eso que veis en el plano es Nueva Inglaterra, que es la zona fría de Estados Unidos, ahí es donde se sacó prácticamente todo el hielo que hablaremos en esta charla. Bien, en una de las múltiples cenas que fueron invitados los Tudor, Frederick, uno de los hijos de estos dos señores de la élite, pues escucha decir, oye, sería buen negocio en la cena, sin más. Hombre, ¿y por qué llevar? Ellos estaban disfrutando con hielo, o sea, hielo de los exclusivos de Boston. Oye, ¿y por qué no llevamos hielo a los países del Caribe? Ese comentario quedó sin más, pero él tomó la idea y dijo, anda, pues eso es buena cosa. Y empezó a dar vueltas. Empezó a reflexionar. Hombre, el hielo permitiría enfriar bebidas. Las industrias cerveceras de América necesitan mucho hielo si quieren siempre producir a lo largo del año, en cualquier época. Se podrían conservar los alimentos como la leche, la mantequilla, la fruta, la carne, el pescado, las verduras. Se podrían transportar en barcos mercancías perecederas. El tío dándole vueltas, se podrían conservar los los medicamentos, bajar la fiebre, que entonces había una preocupación en la medicina por eso. Se podría preservar a los muertos en sus morgues o durante el funeral, pero en sus casas. O sea, la cosa fue fraguando y al año siguiente concluye, va a haber negocio del hielo, seguro, lo voy a poner en marcha. Lo vamos a sacar además de Nueva Inglaterra, que son esos estados que vemos ahí, aunque él era bostoniano y el puerto fundamental era de toda Nueva Inglaterra es Boston. Es decir, quedémonos con que la idea es que toda Nueva Inglaterra al final termina en el puerto de Boston. Veremos luego alguna reflexión mucho más profunda, porque es un negocio tan complejo que no me da tiempo aquí a contar cosas. Si alguien tiene más interés en profundizar mucho más, tengo un libro escrito que os lo doy porque no pretendo ganar con él nada, o sea, no, lo he escrito por hobby, no pretendo, al que tenga interés lo doy entero, pero lo voy a dar en PDF porque no lo tengo en papel. Bien, como he dicho, la vida de este negocio, del señor Tudor, que fue 60 años de vida en su negocio y 80 en el negocio de su empresa. Él murió 20 años antes de que su empresa, o sea, después de morir, la empresa siguió produciendo 20 años más, vendiendo, no produciendo, vendiendo. Ahora veremos cómo se sacaba ese hielo. El negocio, aquí veis un resumen, no os lo voy a sintetizar porque lo estáis pudiendo leer. El primer envío, cuando dice voy a lanzar hielo por el mundo, fue en 1806, que envía 130 toneladas a Martinica. Cuando decide enviarlo, va a los dueños de barcos y dice, oye, ¿me dejáis el barco para ir a Martinica? Y le dicen ¿qué quieres llevar hielo? Pero tú estás chalado, ¿no? No, porque además el barco lleva otras mercancías y si se derrite el hielo puede deteriorar. Que no. Y además el barco se puede ir a pique. Si ese hielo se derrite de forma... que no te dejamos ir en el barco, que no.
está usted loco, señor Tudor. Y dijo, bueno, pues como era rico, se compró un barco. Se compró un clipper. Los clippers eran barcos muy rápidos, pero muy caros. Pero bueno, se hicieron con la idea de que fueran muy rápidos. Y a costa de la carga y del precio. Bien, eran los barcos más rápidos que había entonces. Como digo, se compró un barco y claro, eso, aunque sea rico, pues te juega cuidado, que si el negocio no te sale bien, puedes tener problemas muy serios. Bien, cuando llega a Martinica, prácticamente todo el hielo se derrite. Porque, claro, llevas el hielo desde Boston a Martinica, en Martinica hace mucho calor, y crees que los almacenes de hielo, lo que te han dicho, hay unas casas aquí, lo llevan en verano, claro, en invierno, perdón, lo llevan cualquier otro, porque en Martinica siempre la temperatura era caliente, ¿no? Y cuando lo lleva descubre que esas casas que le han dicho que eran para conservar su hielo, que no valen. Toma, se le derrite. Pero el tío rápidamente, con una visión alucinante, decide, bueno, pues ya que se ha derretido, lo voy a calar. Y entonces empieza a hacer una campaña publicitaria enorme, que ha llegado un barco desde Boston cargado con hielos, traigan ustedes, pues no, el equivalente a 50 céntimos. Y les vamos a dar un trozo de hielo a todo el que venga por aquí. Traigan trapos, traigan no sé qué. Bien, entonces empiezan a aparecer los nativos y los nativos alucinan cuando ven una cosa que primero se les pegan las manos, segundo, alguno que había dado su medio euro por un trozo de hielo, pues les reclaman que se lo devuelva porque aquello ha desaparecido. Otros creen que hay un milagro, que se está produciendo un milagro, porque aquello está frío, está duro y desaparece. Bien, o sea, el éxito en este caso fue horrible, perdió dinero. Sigue, hace otro viaje, pero sigue en su aventura. Perdón, la aventura está Boston-Martinica, el transporte en barco duró 3 semanas. Sigue su aventura, como lo veis aquí. En 1807 decide ir a La Habana, llevar un cargamento de 240 toneladas a La Habana. Pierde en el camino el 50%. En La Habana intenta conseguir el monopolio del hielo. No se lo dan, porque igual que en España te cuesta dar el monopolio a alguien. Pero sí consigue un monopolio indirecto que a lo largo de la vida le va a dar unos beneficios enormes. Usted no me da el monopolio, señor gobernador de La Habana, español entonces, ¿no? Por lo menos déjeme construir a mí naves, almacenes de hielo. Él ya había experimentado, tenía ideas de cómo eran los almacenes de hielo. Déjeme usted construir almacenes en La Habana. Y entonces le dejan el monopolio de construir almacenes de hielo en La Habana. Ya había conseguido el monopolio. No había conseguido realmente el monopolio en el transporte, pero sí en el almacenaje. Bien, el negocio en La Habana le va muy bien, sigue llevando cosas a La Habana. En 1812, más envíos a La Habana, pero pierde 3 cargamentos. Bien, se arruina realmente y le meten en prisión, en la prisión de Boston, por impagos. La prisión de deudores de Boston, que eran unas prisiones terribles, porque además no permitía que pagar la deuda. Si estás en prisión, ¿cómo voy a pagar si no puedo producir? Bueno, al final esas prisiones además tenían una cosa curiosa, que es que daban a la calle, tenían una reja que daban a la calle, y entonces la gente se te podía acercar por la reja y darte el dinero con el que podías pagar. Bueno, al final consiguió que la gente le diera dinero y salir. Llegó a tener que pagar esas deudas, tardó 14 años en pagarlas con el interés del 40%. Pero luego veremos que este señor Tudor era el primer monopolista de Estados Unidos, se le reconoce así. A la hora de pagar la deuda, valoró el cambio de moneda y divisas, ahora veremos cómo, valoró que el interés del 40% a 14 años me puede interesar. Bien, toda su vida estuvo huyendo de los impagos y de la ley, más de una vez se tuvo que ir fuera, pero el negocio seguía para adelante. Seguimos con la historia, el negocio le va muy bien, otra vez, o sea que sube, baja, sube. Después de la cárcel, además la cárcel coincidió con un bloqueo que impuso en 1807 Estados Unidos
por las guerras de Napoleón con Inglaterra, un bloqueo al tráfico para apoyar a Napoleón, para que Napoleón no fuera contra él. Y ese le tuvo parado 2 años su negocio. Y eso hizo que no pudiera recuperar dinero y como consecuencia acaba en la cárcel. Después de ese bloqueo, vuelve otra vez a subir su negocio. Consigue llevar hielo a más estados de Estados Unidos. ¿Cómo lo consigue? Esa es la visión que tiene. Dice, vamos a ver, yo estoy en Boston. En Boston hay cantidad de industrias textiles, había, ¿no? En 1810. El algodón viene de los estados sureños. Vienen cargados los barcos, entran en Boston, descargan para las industrias textiles y se van y vuelven de vacío, porque Boston no exportaba nada. Y entonces se plantea, bueno, voy a hablar con los armadores, como tienen que hacer el regreso a los estados sureños de vacío, y para arrastrar el barco usaban piedras, Frederick Tudor se oferta a los armadores para que en vez de piedras lleven hielo. Y los armadores dicen, bueno, pero paga un poquito. Y dice, bueno, te pago, no te preocupes. Los armadores de Boston a otros estados americanos, en vez de piedras, empezaron a cargar hielo. Y entonces fue aumentando el negocio en América de Frederick Tudor desde Boston. Pasan los años, otra vez le va mal. Bueno, perdón, en 1815 le va tan bien que es ya rico. Fija los precios del mercado. Cuando alguien le hace frente, la competencia le quiere hacer frente, bajando los precios, por ejemplo, a la mitad, él, como tiene muchos almacenes de hielo, que ahora veremos, él lo baja a la mitad del otro. Y claro, él podía soportar perfectamente la carga porque tenía muchos almacenes. Y el competidor no podía mantener el producto estancado porque el hielo se derrite. Entonces así se quitaba toda la competición, a todos los competidores, bajando el precio a la mitad de lo que tú compites conmigo. Cuando el otro ya se había quitado, volvía a subir los precios. La historia de la extracción de hielo, que veremos brevemente, tiene 2 puntos claves, como siempre, que es la tecnología. En 1825 descubre una cosa fundamental en el proceso de extracción del hielo que ahora veremos. En 1833, lo mismo. Ya desde hacía muchos años había un mercado de Inglaterra con la India, porque después de la guerra entre Estados Unidos y Estados Unidos consiguió la independencia, la guerra de los 13 estados ingleses que estaban en Inglaterra se independizaron de Inglaterra. Como consecuencia de esa guerra, en 1783 se firmó un acta que Inglaterra autorizaba a los estados, a los americanos y a cualquier estado, a los estados americanos a negociar con las colonias inglesas, y la India era una colonia inglesa. Muchos hombres de negocios americanos empezaron a negociar con la India. Cuando Frederick Tudor en 1833 entra en quiebra, dice, uy, se encuentra con un comerciante americano que estaba teniendo negocios con la India. Y este le plantea, señor Frederick, ¿por qué no llevamos hielo a la India? Tenga usted en cuenta que mis barcos, clippers, van de Boston a la India vacíos. Y de la India traen especies, traen cantidad de cosas, van cargados. El viaje de Boston a la India a usted le puede salir muy barato. Yo cargo mis barcos y le cobro muy poco por el flete. Y el Frederick Tudor dijo, buena idea. Y se dedicó a llevar hielo nada menos que a la India. El viaje a la India duraba 4 meses. Cuando recibieron el hielo los ingleses de la India, la élite, claro, alucinaron. Los ingleses decidieron que había que costear todos los almacenes de hielo en Calcuta. Eso valía mucho dinero. Luego en Madrás, todos los ingleses que estaban allí, los ingleses italianos, perdón, los ingleses indios, ¿no?
que era una colonia inglesa, repito, pues claro, empezaron a disfrutar de una maravilla. Y Frederick Tudor empezó a llevar barcos sistemáticamente a la India y se forró. Si antes era el rey del hielo, él se llamaba el rey del hielo, pues ahora él se titulaba, se autollamaba el rey del mundo, el rey del hielo del mundo. Vamos a ver, vuelta a lo mismo, las enormes deudas de Tudor, no siempre todas las cosas iban bien, esos almacenes de hielo, que lo veremos ahora, que iba a construir, vale mucho dinero, la madera, los impagos, los incumplimientos, colaboradores suyos, por ejemplo en La Habana, que le sisan y le meten un desfalco muy importante, todo eso hace que roce otra vez las cárceles de deudores. Siempre tuvo que tirar de sus hermanos, de un hermano, su hermano mayor, para que le sacara de los atolladeros. Pero siempre salió. Este es un mapa para que os hagáis una idea, sin entrar en más detalles, del negocio del hielo en 1856. Toda esta historia empezó, para recordar, en 1800. Esto es cómo estaba el estado de los viajes en 1856. Prácticamente en Estados Unidos todo el hielo salía, como he dicho, de Nueva Inglaterra, es decir, del puerto de Boston. Vamos a ver esto, como no tengo mucho tiempo, os lo voy a contar de forma rápida. Cómo se produce, es importante para entender cómo se cosechaba el hielo, cómo se produce el hielo en un lago. Esto es un lago. Imaginemos que hay una temperatura ambiente de -8 grados fuera. Hay unas ecuaciones, que quien quiera se las paso. Bien, y vamos a partir de que se ha formado una capa de hielo de 3 centímetros, que no es mucho. Supongamos que siga habiendo frío. La capa de hielo se seguirá formando. El hielo se forma desde arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? Va enfriando el agua. Esto creo que el esquema se entiende. A medida que el hielo se va formando, el hielo es un aislante estupendo. Esta gráfica no sigue hasta el infinito, porque a medida que se forma el hielo, aísla más, es decir, está menos frío en la parte de abajo. Esto es el caso del hielo, la formación de hielo sin nieve. Si por casualidad nevase, mientras se está formando el hielo, la nieve es mucho mejor aislante que el hielo. Entonces, esto es el mismo esquema de antes, pero si hay nieve, si es que ha caído nieve que he puesto de 10 centímetros. Estos cálculos me los he hecho, son muy sencillos, y aquí vemos que la diferencia con sin nieve es de 10, para tener una capa de 50 centímetros, si no hay nieve arriba, tardas 29 y 39 días. Y si hay nieve, 103. La diferencia es alucinante. Por lo tanto, la nieve arriba del hielo, cuando vas a coger el hielo, tienes que quitarla. En invierno tienes que quitarla porque si no, no se te va a formar el hielo de abajo en el espesor adecuado. Esto vamos a saltar, es lo mismo. Bien, como no me queda mucho tiempo, voy a pasar a una idea de cómo se cosechaba el hielo y las dimensiones de esto. Este es un lago, como veis, que tiene almacenes de hielo en los puntos que he indicados. Tiene varios, ¿no? He puesto un lago, ejemplo, de 1 kilómetro de largo por más o menos 1 de ancho. Este lago tiene un ferrocarril. Lo he cogido al azar. Este es realmente es uno de los lagos en los que se sacaba el hielo. En invierno. ¿Qué había que hacer? Primero medir el espesor. Se medía con una barrena y nada más. Segundo, cada día decidía el encargado qué superficie había que cortar. La marcaba en función del espesor y demás, ¿no? Tercero, hacía un raspado superficial para quitar, como he dicho, la nieve, las impurezas, las hojas, todo, ¿no? Segundo, con un aparato, que es el que veis en la foto, marcaban unas cuadrículas. Los caballos tenían la mala costumbre de hacerse de cagar en el hielo, claro, y tenía que haber un tío
que limpiase. Era otro de los trabajos que había que hacer, limpiar la mierda de los caballos. Después se cerraba a mano, como veis ahí. Había cientos de personas. En Estados Unidos, en 1900, había empleados 90.000 personas en la extracción del hielo y 25.000 caballos. Se inventa un socio de Tudor, inventa una cosa que es el arado de hielo, que es pues como un arado. La cosecha de hielo tiene enormes similitudes con la cosecha las cosechas de cereales, por ejemplo. Hay que cuidar la época, hay que limpiar las malas hierbas en verano, hay que vigilar cuando lo cosechas, es importantísimo la maquinaria que utilices. Bien, una vez cortados los bloques, como hemos visto antes, había que llevarlos, había que transportarlos. Esto que veis es la superficie de un lago. Se hacían unos canales dentro del lago y se iban flotando. Ahí lo veis, la pelotita roja quiere ser un bloque de hielo, que los llevaban flotando estos señores con unas pértigas y pasaban a los almacenes. Esos son los almacenes de hielo. Los almacenes de hielo podían tener hasta 10 metros de altura y se subían con unas cintas transportadoras que en muchas ocasiones tiraban caballos de ellas. Se subían los bloques, se iban metiendo a diferentes alturas en el almacén, y esto es un almacén que, por ejemplo, he cogido uno. Este es bastante más grande, de 10 metros, serán 15, son enormes. Hay, como veis, 90.000 trabajadores en Estados Unidos en 1900 y 25.000 caballos. Este es otro ejemplo de otro lago. Todas esas casitas que veis son almacenes de hielo. Había 22. Es una barbaridad. Y esto es el reparto. La distribución de esos bloques de hielo cortados con sierra. Bien, como he dicho, bueno, ya vamos, no me queda otra que me estoy pasando del tiempo y no quiero restar a mi buen amigo. En España las neveras se usaron, los armarios neveras, es decir, una cosa que metías el bloque de hielo pero que no tenía motor, se usaron hasta 1950. Y el primer frigorífico eléctrico aparece en 1913, es decir, que aproximadamente desde 1900 hasta 1980 todo el negocio del hielo montado, fue la época del negocio del hielo montado en Estados Unidos, es decir, pero en paralelo se fue desarrollando toda una técnica de producir frigoríficos, pero que no llegó a prosperar hasta la fecha que vemos. En 1965, es decir, hace nada, un frigorífico costaba el salario de 4 meses de un obrero. Bien, no me da tiempo a hablar del monopolio del hielo, no quiero hablar mucho, pero en 1900, voy a acabar con esto, en 1900 había sido tal el abuso de las compañías productoras de hielo que en Estados Unidos se llegó a formar la Ice Trust, es decir, un empresario que era un mafioso alucinante, compró todas las compañías que producían hielo en Estados Unidos, perdón, en Nueva York. Quiso subir el precio en verano al doble. Se montó un lío alucinante en el año 1900 en Nueva York. Se les acusó de todo. Bien, acabaron en los tribunales. Este señor se tuvo que aliar para esto, este era un magnate empresario, se alió con el alcalde de Nueva York y con una sociedad americana poderosa de políticos, como un FAES, pero multiplicado por 1000, que la sociedad se llamaba el Tammany Hall. Esa sociedad, con el alcalde de Nueva York, que se llamaba Van Wyck, y con este empresario mafioso, quieren subir los precios, y es cuando se monta el pollo padre. Acaban los juzgados. Y os digo algo que a todos me imagino que os sonará. La defensa del alcalde de Nueva York fue la siguiente: yo no sabía nada de que se pretendían subir los precios del hielo. No tenía conocimiento de que en el puerto de Nueva York solo tiene autorización
para la carga y descarga, la Ice Trust. De esos asuntos se ocupan mis subordinados en los que yo delego. Las acciones que tengo de la Ice Trust las compré con mi propio dinero. Hombre, sí, la vez que estuve en casa del magnate, precisamente el día que compré las acciones, el magnate se llamaba Morse, hombre, fue para ver a sus hijillos, que hacía meses que no les visitaba. Esa fue la defensa del alcalde en el año 1900, cuando se le acusaba de corrupción con el monopolio del hielo. Y yo ya quiero acabar, que yo no sé si en España ahora mismo, con la pobreza energética, no está pasando algo parecido. Es decir, hace falta, no un alcalde, hace falta, o a lo mejor un ministro, no sé, simplemente quería dejar esto. Un ministro que diga que la energía limpia ya no goza de beneficios. No lo dice el ministro, pienso yo, porque los ministros son muy serios. Lo dicen el monopolio de las compañías eléctricas utilizando como intermediario un ministro. Las puertas giratorias, no sé, yo no... Bien, son reflexiones que no tienen ningún valor, pero desde luego a mí lo que está pasando con la energía me suena mucho al monopolio del hielo del año 1900. Muchas gracias por su atención. Hacemos un segundillo el cambio. Para quitar Vale, pues yo, bueno, en principio agradecer al Centro Asturiano de Madrid pues la oportunidad para poder hablar un poco de lo que yo me dedico, que es el mundo del hielo, y por supuesto al que sigue siendo mi amigo Fernando, pues agradecerle también que me haya invitado a poder un poquillo, ya no hablar de lo que es historia del hielo, ya el antecedente nos lo ha explicado perfectamente Fernando, sino de lo que es el mundo del hielo hoy en día, desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista social. Si me permiten, dedico 5 minutitos nada más de la presentación, pues un poco a que sepáis quiénes somos y qué es Procurito. Y después ya paso a dar datos generales de lo que es fabricación, lo que es distribución y eso. Pues como les decía, el grupo Airbag es un grupo empresarial andaluz que se desarrolla en distintos sectores de empresa, uno agrícola ganadero, desarrollo y explotaciones, industria, energía y alimentación. ¿Vale? En cuanto a agricultura, nos dedicamos sobre todo a cultivos de regadío, maíz, remolacha, algodón, alfalfa, bueno, ahí lo ven, temas de trigo, cebada, naranjas, caquis, aguacates, en fin. En el tema ganadero, lo que criamos es la raza retinta, no sé si han escuchado, pero es un tipo de ganado que se alimenta solamente de lo que es pastos del campo, solo y exclusivamente, y bueno, actualmente tenemos unas 1.400 vacas de vientre y 900 becerros, ¿no? También nos dedicamos a la extracción de corcho en las distintas fincas que tiene el grupo. En industria tenemos empresas de distribución y comercialización de materiales para la industria, evidentemente, gases, herramientas y equipamiento profesional. Nos dedicamos también, otra de las patas de este grupo es la industria y la energía. En cuanto a energía, es la producción de energías renovables para autoconsumo, tanto en nuestras fábricas como en campo. Tenemos, sobre todo, nos dedicamos al tema solar, como veis en las imágenes, y también al eólico. Y primero, en el tema solar en concreto, estas son imágenes de la de la izquierda de una de nuestras fábricas, y
nos vale de autoconsumo y a la vez pues el sobrante pues es lo que se vende a compañías eléctricas que luego es la que nos llegan a todos a nuestras casas, ¿no? Otra de esas patas es el tema inmobiliario. Tenemos naves pues por toda la geografía española, también en Asturias, locales comerciales y oficinas en el campo de Gibraltar, que es de donde somos oriundos, ¿no? Y estaciones de servicio, sobre todo en la provincia de Cádiz. Y llegamos a la cuarta pata, que es la alimentación, y es donde se enclava Procubitos, que es la fábrica que tenemos, las distintas fábricas que tenemos de producción de cubitos de hielo alimentario. ¿Qué es Procubitos? Pues bueno, es una empresa del sector del hielo alimentario que nace en el año 1989, por lo tanto ya llevamos 27, 28 años de experiencia en el sector, estamos presentes en todas las comunidades españolas, igualmente en toda Europa occidental, y esto me van a permitir que lo diga con orgullo, pero bueno, no pasa todos los días que empresas españolas, 100% españolas, pues sean líderes en Europa. En este caso nosotros no somos la Mercedes, evidentemente, pero bueno, dentro del sector del hielo, pues somos los líderes a nivel europeo, tanto en ventas como en producción. Actualmente, y los tiempos cambian desde lo que nos ha dicho Fernando y nos ha comentado de cómo era aquella producción, cortándolo y con caballos y eso, pues ahora mismo podemos hacer nosotros en nuestras distintas fábricas hasta 550.000 kilos diarios de hielo. Eso da para unos cuantos whisky on the rock, como decíamos, bueno, fábricas ahora lo veremos, pero estamos en Cádiz, en el campo de Gibraltar, que es donde iniciamos el tema, en Ávila, en concreto en la ciudad de Cebregos. Esta es la fábrica más grande de Europa. Ahí hacemos hasta 320.000 kilos diarios de hielo. Hemos ido expandiéndonos con el tiempo y lo vamos a ver ahora, bueno, eso ahora lo explico en otro cuadradito. Y bueno, luego tenemos plataformas de almacenamiento, igual que los almacenes que decía junto a los lagos, pues nosotros los tenemos distribuidos por toda Europa para acercar el hielo a los clientes y sobre todo porque aquí lo más caro en este negocio es el transporte. Vale más lo que es el transporte que lo que es hacer agua congelada, que al final es lo que es un cubito, ¿no? Lo que le decía en trayectoria, bueno, pues la fábrica de Cádiz ya la hicimos, aunque empezamos en 1999, un poco con máquinas Scotman, que era totalmente manual. Ya la primera fábrica la montamos allí en Cádiz en 1994, después montamos en Madrid, en Vitoria y en Murcia. En el 2006 hacemos la fábrica de Cebreros, que como dije antes es la mayor de Europa. En el 2016 abrimos en Frankfurt, en Alemania, y ahora estamos montando y ya produciendo, pero todavía poquito, en Ankara, en este mismo año en Turquía. Eso nos lleva, como veis en este mapa, bueno, están señalados los puntos de las 4 fábricas que tenemos y lo que hace es, desde todos esos puntos, pues cogemos todo el marco europeo de la distribución del hielo, ¿no? Que sobre todo por toda esta infraestructura es lo que nos hace un poco ser los líderes en Europa. También cuesta mucho dinero el tener que invertir para llegar un poco a esta situación. Porque tengáis alguna cifra actualmente de lo que nos consumen ante nuestro hielo. Estoy hablando ahora mismo de lo nuestro, pues el país que más nos consume en Europa es Alemania, con 3,4 millones de cubitos al año que nos compran. Después Portugal, vemos luego Bélgica con 1 millón y después Italia y Francia prácticamente igual y Inglaterra. Vamos a ver si, porque tenía un pequeño vídeo, pero no sé si... No sale bien abajo, que no está disponible el mismo programa. Era un vídeo un poco que contaba todo esto que os acabo de decir de nosotros. Entonces, paso ahora ya, eso es Procubitos, eso somos nosotros, ese es nuestro grupo, y ahora os voy a dar, si bien basado en nuestra experiencia, como es lógico, os doy datos generales de cómo se fabrica, de cómo se distribuye actualmente los cubitos de hielo alimentario, quiénes son los clientes, y una cosa muy importante que es sobre todo con lo que quiero que
si tienen a bien, se queden un poco en la retina, ¿no? Que es la calidad y seguridad alimentaria. Estamos hablando de hielo alimentario. Los cubitos de hielo no es una piedra que se echa en un líquido y enfría, es un alimento. Eso se deshace, se fusiona con el líquido y nos lo tragamos. Hay muchas formas, desgraciadamente, hay gente que intentamos hacer las cosas bien y otra gente pues que fabrica de una forma muy local y poco controlado desde el punto de vista sanitario. Pero bueno, ahora lo vemos. Fabricación. Pues se ve, hay distintos tipos de hielo, sobre todo hay dos. De forma industrial, porque este es un sector muy local, prácticamente en cada ciudad o pueblo de más de 3, 4, 5.000 habitantes ya hay alguien que se dedica a hacer cubitos de hielo para el consumo humano, ¿no? Pero bueno, sigue siendo pues como empezamos nosotros, todo muy manual, utilizando mucho las manos, con unos medios muy rudimentarios. Actualmente en España hay unas 5 o 6 empresas, entre las cuales estamos nosotros, que lo hacen de una forma industrial verdaderamente profesional. Hay dos tipos de fabricación. Una, la nuestra, la que veis ahí, que son la mayoría de las empresas grandes, industriales, es la que utilizamos, y que es el llamado tipo Bock, hielo tipo Bock, que es el cilíndrico, que verán en muchos sitios, y otro es el hielo de molde, que es la fabricación es exactamente igual que el hielo que hemos hecho de toda la vida en nuestra casa. Es una bandejita que se llena de hielo y se mete en un congelador. Lo que pasa es que, claro, esas bandejitas son a nivel industrial, son enormes y en unos congeladores tremendos, ¿no? En nuestro caso, que es este tipo de hielo es el que más se fabrica porque es el que da para hacer mayor volumen y con mayor calidad, todo de forma automática, no pasa por la mano de ninguno de nuestros empleados ni nada, todo es una cadena de fabricación, ¿no? En primer lugar, bueno, dicho en un esquema en el de arriba, el primero es que entra el agua, dicho de una forma muy rápida, entra el agua en dicha fábrica y pasa por distintos túneles de filtrado y purificación. Esto es lo que hacemos generalmente las 5 o 6 empresas grandes. Generalmente filtramos el agua, le quitamos toda la cal, descalcificación de la cal, o casi toda, que trae. Incluso en nuestro caso la llegamos a pasar por ozono que prácticamente le da una alta pureza al agua, ¿no? Puesto que el agua, como todos saben, nos trae mucha cal, en unos sitios es más dura que en otros, en unos trae más bacterias que en otros, cuando hay sequía pues coge mucho del fondo de los pantanos, mucha arenilla, pues todo eso es conveniente evidentemente filtrarlo. Una vez que ya está filtrada, el agua pasa a las máquinas que vemos aquí, en este lado de aquí, y bueno, va pasando que es donde se produce la congelación de ese agua ya en hielo. La imagen que ven allí en aquel lado es visto estos tubos azules que tienen unos 6 metros de altura, es como son esos tubos por dentro. Son muchos tubitos, el ancho que tiene cada tubo es el ancho del hielo y se forma, el hielo va entrando por arriba por los tubos de acero a menos 2 grados y se va congelando en esos tubitos que vemos abajo. Una vez que están congelados totalmente, pasa a lo que es el corte, que es ya la máquina plateada de abajo que se ve abajo del tubo azul, que va simplemente cortando ya el tamaño del cubo. Esos 6 metros lo corta, lo va cortando, van cayendo por su propio peso al estar congelado y lo va cortando. Y pasa ya a lo que es el cribado. El cribado es, pues, son unas tiras, es que no sé si lo vamos a ver luego en el vídeo también que hay, porque tampoco lo podrá leer.
Son unos hierros que están separados lo suficiente como para que solamente pase el hielo que está perfecto. Aquellos que trozos rotos o el polvillo que se hace al cortar, pues todo va cayendo y no entra en el circuito, ¿no? Una vez cribado, los cubitos homogéneos y de una forma lo más perfecta posible, puesto que hablamos de agua congelada y es muy difícil dar un corte perfecto, ¿no? Como si fuera madera o como si fuera hierro, pues pasa ya, en nuestro caso, y esto no lo hace todo el mundo, a un túnel de congelación. Los cubitos, cuando se congelan, salen a 2 grados bajo cero, y con esa temperatura, al estar en contacto con el ambiente, aunque dentro de la fábrica estamos a bajo cero, empiezan a sudar. Entonces, para que luego no se peguen y duren más en copa, lo que se hace es pasar por ese túnel de congelación que recibe un impacto fortísimo a menos 10 grados bajo cero, menos 10, menos 15, depende, y lo que hace es endurecer el hielo, de esa forma luego dura más en una copa, y además lo seca totalmente. De ahí pasa al embolsado y al entrar seco es lo que hace que no se peguen los hielos, y no como muchas veces cuando se coge alguna bolsa en algún sitio, pues es un bloque, ¿no? Porque está totalmente pegado los hielos. Eso no debe ser así. Y una vez ya embolsado y todo, pues pasa directamente a lo que es la carga y la distribución. A ver si esto está explicado en un vídeo, pero no lo lee porque es otro sistema. Vale. Hemos dicho que pasa a la distribución. En este caso, bueno, es la distribución nuestra, pero es la que utilizamos todos. Tenemos nuestras fábricas, 2, 3, una, generalmente una, y en cada zona de España pues tenemos distribuidores que son los que llevan ese hielo hasta el cliente final. ¿Quiénes son esos clientes principales? Pues todos lo sabemos. Donde podemos comprar los cubitos de hielo alimentario están los hipermercados y supermercados, son hoy en día los que más venden, nosotros somos quienes los vendemos más, evidentemente. Las estaciones de servicio, antiguamente, hará 10 años o menos incluso, prácticamente eran los únicos sitios donde se podían conseguir cubitos de hielo embolsados. Hoy en día han bajado muchísimo. Primero porque ya están los hipermercados y supermercados a unos precios muy económicos, y las gasolineras pues prácticamente siguen vendiéndolo como lo vendían en su día, o sea que por eso han bajado mucho, ¿no? Después la restauración, bares, cafeterías, restaurantes, mucha importancia para nuestro sector. Tienen los locales nocturnos, los pubs, las discotecas, ahí son de mucho consumo, hoteles, las tiendas de barrio, y las empresas de catering cada vez son unos clientes más importantes. Al final es donde todos podemos conseguir o comprar lo que es el famoso y popular cubito de hielo. Y esto es un poco a lo que me refería. No sé si voy muy rápido o os estáis un poco enterando lo que es el tema del cubito hoy en día, ¿no? Pero como decía, el sector del hielo en España siempre ha sido muy local. De fabricaciones, pues eso, en cada pueblo prácticamente había alguien que se encargaba de hacer hielo, y ese hielo pues de una forma muy manual, hasta que entraron, pues hace poco, todas estas maquinarias, que es la que ya permite hacer una cadena de producción sin tocar el hielo, siempre con la temperatura adecuada, sin perder lo que es la cadena de frío, y mantener las condiciones sanitarias y higiénico-sanitarias que debe tener este alimento, ¿no? Nosotros somos los únicos en España que tenemos todas estas certificaciones, que no es por tenerlas, simplemente es por asegurar a nuestros clientes, y porque nos gusta dormir tranquilos, de que lo que hacemos y lo que hacen estos 5 o 6 empresas también grandes que hay en España, y igual que nosotros,
es seguro de tomar. Tenemos, bueno, la ISO 9001, que es una certificación de calidad, certifica que todos los procesos que se hacen van encaminados a que el fin sea el correcto, de la producción, de la gestión, de todo, ¿no? La 14001, que es que estamos certificados en medio ambiente. Esto cada vez más lo está pidiendo Sanidad, ya no solamente de seguridad alimentaria, sino también el de medio ambiente. Todo va encaminado a que todas las empresas respetemos, tanto en materiales como en forma de producir y todo, el tema del medio ambiente. Esa es la 14001. Este año hemos sacado también la 50001, que es de eficiencia energética. Como decías, antes lo utilizamos el autoconsumo, con placas solares. La mayor parte de la producción se basa en la energía solar. Y el de International Feeder Standard es el principal. Este es el Certificado Internacional de Seguridad Alimentaria. ¿Esto qué dice? Pues precisamente eso. Que el hielo que se compra que lleve peso es un hielo hecho en condiciones, apto para el consumo humano, y eso lo pueden ver desgraciadamente en pocas bolsas. En pocas bolsas, porque somos 4 o 5 empresas en este país las que nos dedicamos, invertimos para que poder tener este certificado. Este certificado no te lo conceden por amor al arte, sino que todas las semanas tenemos inspecciones de sanidad, todas las semanas tenemos la compañía internacional que hace y pide estos certificados, haciendo pruebas, haciendo análisis. Para esto hay que estar continuamente invirtiendo para no caer en eso, y es bueno que se sepa, y nosotros procuramos decirlo, por lo menos que los que intentamos hacer las cosas bien, pues que se respete, ¿no? Y se cumpla para todos, porque al final, como decía al principio, esto va para adentro, el hielo. Y lo último es un certificado que empezamos a hacer el año pasado, que es de Oliver Rhodes, es un control sistemático, que no es más que la trazabilidad del producto. Dicho de una forma vulgar, nos certifica que se cumple todo el procedimiento y no se rompe en ningún momento la cadena, desde que entra el agua, o desde que sale, dicho vulgarmente, del grifo del agua, hasta que la bolsa de cubitos de hielo está puesta, pues, en un bar, en un supermercado, donde sea. Todo esto es importante y es lo que en principio a mí me gustaría más que quedara, que se compre sobre todo con seguridad, que esté certificado en seguridad alimentaria. Algunos datos para que sepáis por dónde se mueve el sector. De forma rápida os lo comento. Pues en España aproximadamente, no hay datos específicos porque nadie se encarga de estudiar el sector del hielo, parece que no tiene mucho interés, sin embargo es de los productos más populares, en todos lados está el hielo, ¿no? Pero bueno, hay unos 400 fabricantes aproximadamente, de los cuales de forma industrial, como os he dicho a lo largo de las charlas, somos unos 6 aproximadamente en España, uno de ellos asturiano, Hielos de Asturias precisamente, buenos amigos nuestros. Hacemos entre todos aproximadamente 500 millones de kilos de hielo al año en España. España es el segundo país del mundo en consumo. El primer país es Estados Unidos, con diferencia, puede doblar la cantidad que hacemos aquí en España, puede doblarlo siendo muchísimos más habitantes de los que somos aquí, sin embargo nos dobla nada más, ¿no? Y España puede doblar, ahora lo veremos, al segundo en Europa. Somos los que más consumimos. Este negocio es un negocio muy temporal, se da de mayo a septiembre, el 70%, cuando aprieta el calor es cuando nos da por tomar hielo. En invierno, pues claro, como decía Fernando, con abrir el grifo ya te sale el agua fresquita, ¿no? Entonces, en esa temporada las fábricas están operativas durante 24 horas y los 7 días por la semana, con una producción más o menos de entre 6 y 7 millones de kilos diarios, o lo que es lo mismo, en torno a unos 100 millones de cubitos al día. El consumo medio de cada español aproximadamente está en unos 10 kilos al año, el doble que los segundos, como decía, en Europa,
que son los portugueses y los belgas, que consumen unos 5 kilos al año. Los ingleses están luego con unos 4 kilos, de ahí viene el whisky en Berroc, y los alemanes, franceses e italianos que lo consumen unos 3 kilos al año. El hielo tipo que se fabrica en España es un hielo que cada unidad suele pesar, bien en el formato tipo Bock, como decía, o bien en el hielo de molde, entre 55 y 70 gramos. Los hay un poquito más chicos y otros un poquito más grandes, pero el que más consumimos, el que podemos encontrar en cualquier supermercado, ese está en 55 gramos. El cliente español es el más exigente a nivel mundial en cuanto a la forma y lo que es la calidad del hielo. Para que os hagáis una idea, tanto en Estados Unidos como en el resto de Europa, nosotros que vendemos en toda Europa, ahí mandamos un cubito que es pequeño y mal cortado, o sea, se corta, no hace falta que esté bonito ni muy transparente, no. Ahí se produce a lo ligero y todo va por Europa, y en Estados Unidos las fábricas, que son las mismas máquinas que nosotros, las que utilizan allí, el hielo es pequeño y cortado de forma rápida, ¿no? Aquí, cada vez más, hay 3 factores que son fundamentales, que es la transparencia. Contra más transparente es un hielo, más puro es. El hielo que encontramos que está blanco es porque no se ha filtrado el agua, entonces queda, al congelarse, queda dentro la cal, queda dentro pues, las cosillas que trae, ¿no? La arenilla o las bacterias, porque en el agua circulan muchas bacterias, en fin, y todo eso, ¿no? Por lo tanto, lo interesante cuando ustedes compren hielo es que sea lo más transparente posible. Que vaya suelto, que para eso le damos el golpe ese de frío, a menos 10, menos 15 grados, y que el cubito sea entero y más o menos bien cortado. A nosotros nos gusta ya no que enfríe, sino además que dure mucho y que incluso sea bonito en la copa, ¿no? Eso en ningún país del mundo lo exige. Y por último, incidiendo un poco en lo que decía antes, el mercado español cada vez más demanda un hielo de calidad, rechaza cada vez más, se están cambiando, esta es la típica maquinita que podemos encontrar en cualquier bar de autoconsumo de los bares, ¿vale? Que fabrica hielo. Cada vez más se están quitando de esas máquinas de los bares y del establecimiento hostelero en general, ¿no? Ya que es un cubito que pierde rápidamente temperatura, es un cubito que se hace ahí mismo, primero no tiene filtros ninguno, por lo tanto pues todo lo que traiga del grifo directamente pasa al cubito. Es un cubito que se hace, sale, cae recién hecho en la bandeja inferior a menos 2 grados, pero esa bandeja no está con frío, no está refrigerada, no congela, por lo tanto ya una vez que cae ya se va deshaciendo. Una vez que entra en copa ya está en el proceso de deshacerse, por lo tanto dura muy poco. Y aquí, como he dicho antes, nos gusta que el hielo dure en copa, que tú te tomes una copa y te echan dos trozos de hielo y termine la copa y todavía tengas ese mismo hielo, ¿no? Entonces, bueno, en la fabricación industrial pues le damos ese acabado que hace y luego lo almacenamos, que eso no lo he dicho, pero es que se veía en el vídeo que no hemos podido ver. Lo metemos después de que le damos el golpe frío, una vez que está en las bolsas, lo almacenamos a menos 15 grados, mínimo a menos 15 grados. Por lo tanto, el hielo cuando entra en copa está en congeladores y se queda generalmente de entre menos 10 a menos 15 grados, ¿no? Por lo que dura mucho. Y el hielo industrial pues cumple con las normas higiénico-sanitarias exigibles para su alto consumo. Por lo tanto, recuerden por favor, y esto lo decimos siempre, a donde voy, que los cubitos de hielo son un producto alimentario y exijan que esté certificado en seguridad alimentaria. Nosotros somos los primeros interesados que los que no lo hacen bien del sector, pues puedan salir del sector, o por lo menos que lo hagan en condiciones, porque es un alimento y nos lo tragamos absolutamente todos. Y gracias por su atención. Muy bien. Si queréis preguntar Sí, algo. vamos, yo sí. Ahora los transportes, el transporte cámaras frigoríficas
se lleva tanto. Pero en aquellos tiempos, de esos 4 meses, desde Boston a Nueva Delhi, por ahí, ¿no? ¿Cómo se transportaba? Porque las embarcaciones no eran frigoríficas, ¿cómo se transportaban para que se descongelara, por ejemplo? Dentro de las cosas que se tuvo que enfrentar Frederick Igor, cuando quiso que los armadores en su primer viaje a Martinica le prestaran un barco, y nos lo prestaron, y se compró el Clipper, un Clipper, inmediatamente debía ser un tío de una inteligencia, dijo, tampoco me viene mal, porque así lo aíslo como yo quiera. Los almacenes de hielo que estaban fundamental en el propio lago, porque en invierno estaba más frío. Esos eran de madera de doble pared y tenían, al final, los bloques de hielo tenían 1 metro de aislante, por todos los sitios. Procuraban, con el invento de la sierra, consiguió que los bloques fueran muy regulares, entonces los pegaba, y entre medias ponía serrín. Los juntaba mucho los bloques, separados con serrín. Es decir, si tú al hielo no le dejas superficie, si reduces la superficie, porque haces una cosa monolítica hecha a base de bloques, consigues que las pérdidas simplemente en el almacenamiento pasen, no sé si me voy a equivocar, de un 40%, es decir, con una buena colocación en el almacén, pasas de pérdidas del 40%, llegaban hasta conseguir reducirlas al 10%. Para transportar en barco tenían que el barco adaptarlo completamente, vuelta a lo mismo, haciendo doble por dentro donde se metía el hielo, que no era, a veces no era todo el barco, tenían que aislarlo con maderas, rellenar con doble pared de madera, rellenar el espacio. También descubrió él que el serrín era estupendo porque era un desecho de la industria maderera. Total, resumiendo, que lo que hacían es aislaba con serrín y llegaban a tener 1 metro de espesor de aislamiento, por arriba y por abajo. Era fundamental quitar el agua, que se fuera, que el agua, es decir, que tenían que estar ventilados y drenados. Y eso era la clave. Y ahí está la inteligencia de Tudor, y que echó miles de horas en sus lagos antes de ponerse a... El truco es aislar. Y las pérdidas del 70%. Y yo voy al supermercado, me compro las bolsitas de hielo, pero no me he fijado nunca si ponen procubitos o qué. ¿Están así comercializados con procubitos? ¿Las bolsas ponen? Sí, procubitos. No, en adelante no voy a fabricamos para muchas otras marcas, ¿no? Porque somos los de mayor producción, entonces, bueno, hacemos también para otras muchas marcas, pero vamos, también somos los que más vendemos. Pues por ejemplo, perdón por decirlo, pero en Mercadona estamos nosotros, en Carrefour estamos, en Carrefour Express, en Covirán, prácticamente en muchos sitios. Está claro que hay que asistir a donde sale información, porque parece que los cubitos de hielo no tienen importancia, es una cosa que sale. Yo lo he comentado alguna vez con Fernando, y yo cuando entré en este sector, yo vengo, como te decía antes, del sector inmobiliario y todo esto, pero cuando entré aquí hace unos años, yo lo que sabía del cubito del hielo era para tomar más el whiskycito oportuno y punto, ¿no? Exactamente. Pero es un mundo, es un verdadero mundo, y ya no solamente, que es con lo que yo insisto más, con el tema de alimentario. Tanto el hielo como cualquier producto alimentario tenemos que tener mucho cuidadillo. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Una cosa, igual lo explicó y no me enteré, como la materia prima es el agua, Sí. entonces yo me pregunto, ¿de dónde cogen ustedes el agua? ¿De los grandes embalses? ¿Es un manantial? Me queda esa duda, porque anda que el agua que ustedes tienen que utilizar. Pues bastante. Y supongo que las ISO, que me alegro que tengan esa certificación, que es muy importante, Sí. las ISO serán los que más me preocuparon, que el agua sea... ¿De dónde viene? Bueno, pues del embalse de la sierra. Bien, la fábrica mayor de Europa, que es la de Cebreros, precisamente la montamos en Cebreros por eso mismo. Está en la ruta de los pantanos, Sí, sí. es provincia de Ávila, pero está lindando con la de Madrid, y lo que recoge es el agua de la serranía de Gredos, que es
extraordinaria. No habría ese agua en concreto, que es la misma que bebemos aquí en Madrid, no haría falta ni filtrarla de la calidad que tiene, ¿no? Pero claro, siempre como se exige que el cubito sea transparente, pues requiere que se filtre, se le quite lo poco de cal, se le quite las impurezas que tiene para que sea más pureza. Pues ya sabemos un poco de que whisky, lo más importante no es el whisky, es que el hielo sea de calidad. Muy bien, bueno, gracias a ambos. Gracias. Yo recuerdo en el año 50, cuando las mujeres buscaban en el pasillo el sitio más fresquito que había, quitaban la manga de una camiseta con señora, llenaban de agua y a presumir a ver quién tenía el agua más fresca. En los pasillos de eso, bueno, se baja. Bueno, muchas gracias. Gracias.